Finalmente, llegamos al punto central del Juan capítulo 6. Cuando un sacerdote me explicó ese versículos por primera vez cambió mi vida completamente. Yo era muy fijado bien en la fe católica después de explicar eso. Porque hermanos, la discusión protestante es que Jesús estaba hablando en una manera metafórico, ¿verdad? O simbólico, no es literal. Pero cuando ustedes entienden el griego, cuando ustedes entienden la fe de los judíos, es imposible interpretar eso. Imposible. ¿Cómo? Bueno, recuerde, la semana pasada, somos en una serie sobre la misa, ¿verdad? Entonces, eso es parte 4, ¿verdad? Pero la última semana escuchamos como Jesús es el pan del cielo como el maná en el desierto. Y los judíos tuvieron que comer este pan. Entonces, Él está diciendo, ustedes deben comer de mí. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que podamos comer de Él? Y Él no respondió, ustedes me malinterpretaban. Eso es simbólico, ¿no? Él dijo, no solamente es como el maná en el desierto, yo soy como los sacrificios del Antiguo Testamento que ustedes deben comer. Cuando ustedes leen Levítico van a ver eso. Entonces empieza en el griego. Él dijo, yo les aseguro, literalmente hay diferentes palabras por comer. Hay comer como comer y hay como comer como animal en griego. Hay diferentes verbos. Entonces él usaba el verbo por comer como animal. Si ustedes no comen como un perrito y comen no simplemente mi cuerpo, pero si no comen mi piel, dice literalmente mi piel, no tienen vida eterna. ¿Y qué dice Levítico? ¿Por qué el piel es importante? Porque en Levítico, gracias a Dios que Dios me inspiró eso, en Levítico capítulo 7 está describiendo diferentes tipos de ofrendas. Uno de estas ofrendas era la ofrenda del holocausto, en que quemaban completamente el cuerpo, ¿verdad? Del animal, ¿verdad? Dice eso, el sacerdote que ofrece un holocausto se queda con la piel de la víctima. Toda ofrenda que, el sacerdote que puede comer, y todas las ofrendas, darán a los hijos de Aarón en proporciones iguales. Entonces, un sacrificio holocausto, la piel del animal era la porción del sacerdote. Entonces, él está diciendo, yo soy el verdadero holocausto, que voy a ofrecer mi vida completamente al Padre. Pero no ha pasado todavía, entonces ellos no entendieron. Pero él dijo más aún, una cosa más difícil. Él dijo, no simplemente debe comer mi piel como animal, pero también deben beber mi sangre. No es posible interpretar eso en una manera buena. Por ese motivo, en el libro de Levítico dice eso, capítulo 17, versículo 10, eso se habla de Dios. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas. Pues esta sangre paga la deuda del alma. Por eso he dicho a los hijos de Israel, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco el forastero que viva entre ustedes. Porque la sangre de todo ser viviente es su misma alma. Otra vez, la sangre de todo ser viviente es su misma alma. Por eso mandé a los hijos de Israel, no comerán la sangre de ningún animal, pues la sangre es su alma misma. Quien la coma será eliminado. Muy claro eso es Levítico, eso es la fe hebreica. Entonces, cuando Jesús está diciendo eso, Él está diciendo algo. Ustedes deben desobedecer a Levítico. Pero no simplemente eso, Él está diciendo, si yo puedo dar sangre es porque yo no soy una criatura. ¿Es Jesús una criatura? No, ¿quién es Jesús? Dios, el Creador. Entonces, si la sangre de Jesús es su misma alma, es decir, la sangre es la vida de Dios. Entonces Dios está diciendo, yo he dado este mandamiento en Levítico porque ustedes no son animales, ustedes son llamados a ser hijos de Dios y eso se va a cumplir por compartir mi propia vida. Yo les voy a compartir mi vida, no la vida de animales, la vida de Dios. Aleluya, ¿verdad? Es decir que por participación en la sangre de Cristo, ustedes van a ser
elevados hacia una naturaleza divina. Ustedes van a compartir en la misma vida de Dios. Pero eso es muy claro para entender quién es Jesús. Jesús está haciendo una línea. Si ustedes quieren seguir a mí, ustedes deben aceptar que yo no soy una criatura, yo soy Dios. Y por eso en la próxima fin de semana vamos a escuchar la respuesta. Muchos van a abandonar a Jesús por esta misma enseñanza. Entonces hay muchos en el mundo que abandonan a la Iglesia Católica y abandonan a Jesucristo por esa enseñanza sobre la Eucaristía. Porque si es un hombre, es un mal hombre, ¿verdad? Diciendo eso, come mi carne, bebe mi sangre. Si es solamente un hombre, él es loco y no es un buen hebreo, no es un buen rabí, ¿verdad? Entonces la gente que dice, oh, es un buen maestro, no es un buen maestro, ¿es Dios o es malo? Porque buenos maestros no dicen, come mi carne, bebe mi sangre. ¿Eso debe ser una cosa divina o es una cosa extraordinariamente horrible? Entonces, eso es la línea, debemos entender eso. Y Jesús dijo eso. Cuando ellos pensaban, es una cosa simbólica, Él dijo, no, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera vivida, ¿verdad? Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, porque la sangre es la alma, ¿verdad? Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Yo voy a compartir esa misma vida con ustedes por comer este banquete celestial que yo les voy a dar. Pero no ha pasado todavía la última cena, no ha pasado todavía la pasión, entonces ellos no entienden cómo es posible. Pero eso es un contexto, ¿entiendes eso? Está bien, todos están claros, amén. Ok, bien, entonces cuando vamos a examinar los gestos simbólicos de la segunda parte de la misa, vamos a ver estas cosas que yo he explicado. En la misa es Jesús, ¿verdad? Pero no es Jesús como antes. Entonces no es decir, cuando yo explico las cosas, no me malentienden. No matamos a Jesucristo otra vez. Jesús no puede morir. La iglesia nos dice que en la misma es el mismo sacrificio de Cristo que una vez era ofrecido en la cruz, está ofrecido ahora por el ministerio de los sacerdotes, pero la manera de ofrecerlo es diferente. Entonces en el pasado Jesús murió, pero ahora Él no morirá jamás. Entonces Él está en el cielo glorificado. Y ahora participamos en la liturgia de los cielos. Pero por los simbólicos y por los gestos podamos ver representado la pasión, la muerte y la resurrección. ¿Me entiendes eso? Es decir, que ya pasó, pero entramos en este presente eterno en el cielo y podemos verlo por la significación de estos ritos que vemos, ¿verdad? Pero lo que aparece en el altar no es Jesús crucificado, pero crucificado y glorificado. ¿Me entiendes? Entonces, es decir, Él murió una vez, no matamos a Jesucristo otra vez en cada misa, ¿verdad? Simplemente es una vez. Es muy importante porque eso es objeción protestante, ¿verdad? Pero es importante que ustedes entiendan. Bueno, primera parte de la misa era en el ministerio público de Jesucristo hasta la pasión. Y ahora estamos en el punto después de la homilía. Eso es lo que terminamos la semana pasada. Después de la homilía es como la predicación de Jesús y necesitamos una respuesta, porque cuando ustedes reciben la palabra, ustedes deben responder con el don de la fe. Es porque decimos el credo juntos. Porque si ustedes no responden con fe, esta palabra no puede salvarles. La fe nos salva, ¿ok? Entonces nosotros proclamamos el credo que fue declarado en Nicea en el siglo IV y toda la iglesia estaba unida por esta declaración de fe. Hay una clase que puede hacer sobre eso entera, no podamos, pero es importante que ustedes estudien el credo porque eso es lo que lo hace católico, ¿verdad? Después del credo ofrecemos oraciones de los fieles y eso no es simplemente por la conversión de mi esposa o por mis niños, es decir, es por la iglesia entera. Entonces usualmente rezamos por el Santo Padre, los obispos, la iglesia sufrido alrededor del mundo, las necesidades locales, por los gobiernos, por las cosas que afectan toda la iglesia, ¿verdad? Y finalmente por los enfermos y los difuntos. ¿Okay? Eso es lo que pasa usualmente, ¿verdad? Después de eso tenemos el ofertorio. Y el ofertorio es la preparación de la víctima, es la empieza de la pasión de Cristo. Entonces, ustedes recuerdan el velo del cáliz, ¿verdad? Cuando empieza el ofertorio, bueno, es como el Antiguo Testamento cuando preparan el animal
por sacrificio, ¿verdad? Entonces preparamos el cuerpo de Cristo por sacrificio. ¿Y cómo preparaba Jesucristo? Fue en la pasión, en el corte de Poncio Pilato. Cuando quitamos el velo es como quitaba su ropa recibiendo la flagelación, ¿verdad? Eso es la limpieza de esta parte de la pasión. Y bueno, entonces ofrecemos pan y vino y una ofrenda. Y eso no es una parte pasiva por ustedes. Esa parte debe ser activa, porque no podemos ofrecer el sacrificio si ustedes no les ofrecen, ¿verdad? La iglesia no existe sin ustedes. Entonces, ustedes deben dar a sí mismo, porque bueno, usamos pan y vino son muy buenos símbolos por eso, porque ¿cómo se hace pan? Debe hacer esto con la harina, para hacer la harina. Entonces, con los granos, ¿verdad? Debe hacer mucho esfuerzo para hacerlo harina, muy fina. También el vino debe hacer mucha presión a los uvos, ¿verdad? Y debe fermentar. Entonces, eso es un símbolo de tu vida. Ustedes deben ser purificados por sacrificios, por humildad, por ser eso en el crucible de sufrimiento de sus vidas, ¿verdad? Y ustedes ofrecen eso como Cristo ofreció todos sus sufrimientos a su Padre. Pero también ofrecemos dinero, porque es posible hacer todo eso sin dinero, ¿verdad? Pero mucha gente, ellos piensan, yo no recibo nada a la misa. Es decir, que cada persona cuando venga a un sacrificio debe ofrecer algo. Entonces, si no es dinero, debe ser su vida, ¿verdad? Todo lo que tienes. Entonces, en el ofertorio no es un tiempo que ustedes escuchando la música y piensan, ¿cuándo va a terminar? ¿Verdad? No, es decir, que ustedes deben ofrecer algo para recibir algo del Señor, ¿verdad? Y durante el ofertorio, el sacerdote, después él ofrece el pan y el vino, y después, antes que ofrecer el vino, él se mezcla el vino, como dice el proverbio, la sabiduría mezcla el vino, y mezclamos un poquito de vino y un goto de agua, ¿verdad? Y eso significa Cristo, que es el vino, y el agua, que es la humanidad. Y la oración que dice el sacerdote es eso. Él dijo, por el misterio de este agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Es decir, que después de mezclar la divinidad y la humanidad, no se puede quitarlos, no se puede separar otra vez, ¿verdad? Ustedes son parte de Cristo. Y es porque ustedes es chiquito en comparación de Cristo. Cristo es todo, pero solamente un gote. Hay personas que en el pasado no quisieran hacer ningún vino, entonces ellos simplemente usaban agua, pero la iglesia dice que eso no es válido por Eucaristía, ¿verdad? Porque eso es solamente la humanidad. Pero solamente el vino sin la agua es solamente Cristo sin la iglesia. Entonces, los dos son incorrectos. Debe ser una mezcla, pero porción apropiada, porque es vino principalmente, poquito de agua. ¿Okay? Después ofrece el vino. Después de ofrecer el vino, el sacerdote se inclina profundo y él ofrece una oración de humildad. Y esta inclinación es como Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Y después él hizo incienso sobre los dones, y el incienso es como una cosa muy bonita, porque el incienso es como la sangre de un árbol. ¿Entiendes eso? Es como por dar heridas al árbol y quitar la sangre del árbol, y se hace seco, y después de eso se enciende sobre un fuego. Es decir, cuando se enciende ese sufrimiento seco sobre el fuego de caridad, es un aroma fragante a Dios. Qué poderosa imagen, ¿verdad? Es no solamente el sufrimiento de Cristo, pero también el sufrimiento de ustedes. Cuando ustedes ofrecen sus sufrimientos por amor a Dios, van a ser una cosa muy agradable a Él. ¿Amén? Ok. Bien, entonces los dones reciben incienso porque son apartados por Dios. También es un símbolo de la nube de la gloria, la presencia de Dios. El sacerdote recibe el incienso y por sí mismo, porque él es parte del sacrificio. Pero ¿quién más recibe el incienso? Entonces ustedes son parte de la ofrenda. Y por eso, muy importante durante el ofertorio, que ustedes activamente ofrecen algo. Ofrecen su vida, porque lo que ustedes se ofrecen van a ser consagrados. Si ofrecen nada, no van a recibir nada. Es muy simple, ¿verdad? Pero después de eso, el sacerdote lava sus manos como los sacerdotes después de
ofrecer los animales porque hubo mucha sangre, entonces es una cosa simbólico que Cristo es el perfecto sacrificio y Él ha preparado el sacrificio, Él lavaba las manos y pide purificación por sus pecados. Él dijo eso. Lava de todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado, porque yo necesito pureza para ofrecer eso. Y después de tener la reverencia, yo digo, oren hermanos, y es como Cristo en el Getsemaní, pidiendo a Pedro, Juan y Santiago para orar conmigo. Entonces, porque yo voy a entrar en mi pasión y yo necesito su ayuda. Y yo como sacerdote, yo como humano, yo necesito su ayuda, porque yo no puedo hacer esto solo. Entonces yo voy a ofrecer ese sacrificio como cabeza, pero ustedes deben estar conmigo como el cuerpo, ¿verdad? Entonces no es simplemente una cosa que dijo, yo imploro, oren hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sean agradable a Dios. Porque realmente es agradable porque es Cristo, pero la manera, porque nosotros que somos pecadores ofrecen eso indignamente, necesitamos pedir purificación de nuestros motivos, ¿verdad? Entonces es muy importante que oremos, ¿verdad? Después de eso, desde este momento el sacerdote no mira a ustedes más. ¿Por qué? Porque es como Moisés subiendo el monte para hablar a Dios cara a cara, y Jesucristo fijado firmemente en la cruz, y Él va a ofrecer su vida al Padre. No está pensando más en las cosas atrás, no es como un trabajador que mira atrás, no, está mirando al cielo, ¿verdad? Entonces ustedes oren conmigo y después el sacerdote ofrece una otra colecta, una otra oración que colecta todas las oraciones juntos y el prefacio. Después del prefacio, él canta el Sanctus, ¿verdad? Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Esto vengo de Isaías capítulo 6. Y bendito el que viene en nombre del Señor, viene del Domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces, y después tenemos incienso. Porque en Isaías capítulo 6 dice, cuando los ángeles dijeron santo, 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 toda la casa era lleno del humo del incienso. Entonces, desde este momento hasta el futuro, ustedes miran aquí en el altar lo que está pasando en el cielo. Ustedes no están en Springfield más, están en las cortes celestiales. Amén. Eso es lo que significa. Desde este momento hasta el futuro, lo que pasa aquí es sumamente importante. Lo que hacen los monaguillos debe ser con mucha reverencia porque están alrededor del altar y ellos son como los lámparas encendidas, como los querubines y los serafines que siempre cantan santo, santo, santo y protegen la dignidad de Dios y alaban siempre alrededor del trono del Cordero. ¿Ok? Entonces nos arrodillamos en reverencia para ver lo que pasó. Hay muchas cosas que puedo decir sobre la oración eucarística. Yo voy a simplemente decir algunas cosas breves. Porque en la misa antes, ¿verdad? Antes del Concilio Vaticano hubo más signos del hicieron sacerdote y tristemente no hay todos los símbolos más, pero hay algunos que son muy importantes. Primeramente, el sacerdote está ofreciendo toda la oración al Padre, ¿verdad? Empezamos con una oración por la iglesia en la tierra, con el Santo Padre, todos los vivos. Y pedimos la ayuda de la Santísima Virgen Madre, los 12 apóstoles y 12 otros líderes después de los apóstoles, ¿verdad? Importantes. Después, el sacerdote haga ese gesto imponiendo sus manos sobre los dones. Es un gesto epiclético, que es decir, implorar el Espíritu Santo. Pero también es otro sacrificio, es un sacrificio de pedir perdón por los pecados. Cuando ofrece un animal, el sacerdote imponió sus manos sobre la cabeza del animal para poner los pecados del pueblo sobre el animal. Entonces Jesucristo, como el perfecto sacrificio por los pecados, recibió todos los pecados del mundo en este momento. Qué fuerte, ¿verdad? Porque vemos que nuestros pecados ha crucificado el Señor. Nuestros pecados fueron la razón por la pasión de Cristo. No fue otra gente, fue mis pecados. El sacerdote principalmente. Entonces ore, es porque yo pidió, ustedes oren para que yo pueda ofrecer eso. Oren por ustedes para que ustedes puedan ofrecer eso.
Después de imponer las manos, el monaguillo suena la campana para que ustedes pongan atención, pero es importante porque hubo muchas distracciones, ¿verdad? Pero también, es decir, cuando los ángeles cantan, es una cosa que debemos tomar atención. Desde este momento el sacerdote está atado al altar con su cuerpo. Entonces, es decir, el altar es la cruz y el sacerdote en este momento está poco a poco más conformado a la imagen de Cristo, ofreciendo su vida por nosotros en el sacrificio de la cruz. Entonces el cuerpo está atado a la cruz y no todos los hacen, pero en tiempos antes lo era mandado. Cuando el sacerdote está ofreciendo el pan, él ata sus manos a la cruz, como Cristo crucificado, sus brazos, y ofreció el pan. Este es mi cuerpo, ¿verdad? Y después tiene una elevación de la hostia y fue el sonido de la campana. Y este sonido significa muchas cosas porque hubo un terremoto durante la muerte de Cristo Jesús, ¿verdad? Y el velo del templo era rasgado, ¿verdad? Entonces eso significa muchas cosas porque en ese momento todo el cielo y la tierra se lloraban por la muerte de Jesucristo. En ese momento es la crucifixión de Jesucristo elevado en la cruz y todos pueden mirarlo. Después consagraban el cáliz. ¿Y por qué lo consagraban separado? Es porque es significado la muerte de Cristo, porque cuando separaban la sangre del cuerpo es la muerte. ¿Ok? Y otra vez, es decir, cuando el sacerdote hizo la consagración y eleva el cáliz, eso es cuando estaba traspasado su corazón con la lanza, está llenando la copa con la sangre de Cristo. Esos son puntos por meditación por ustedes, para que puedan ver las escrituras por medio de los gestos, ¿verdad? Y después tenemos una respuesta con el mysterium fidei, el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¿verdad? Eso es lo que decimos, mortem tuum anunciamos, ¿verdad? Anunciamos tu muerte hasta que llegamos otra vez. Después de eso hay una oración de alabanza, porque debemos dar gracias a Dios por esta salvación que ha llegado por Cristo, ¿verdad? Después rezamos por los muertos, los fieles difuntos en purgatorio, y invocamos San Juan Bautista y 7 mártires, hombres y 7 mujeres, muy santas de la antigua iglesia. Y finalmente hay una elevación menor. Fue una elevación mayor hacia arriba, pero al final, por Cristo, con Él y en Él, es simplemente un poquito de elevación. Entonces fue las 2 veces que Jesús estaba elevado en la cruz. Primeramente cuando lo crucificaron y segunda vez cuando estaba bajado de la cruz, cuando recibieron José de Arimatea, ¿verdad? Y después se ponga sobre el altar y se cubre con el palo. Es como cuando Jesús estaba en el sepulcro. Y eso es el contexto en que rezamos el Padre Nuestro, pidiendo que venga su reino. Entonces se cumplió el sacrificio del ofrecer, pero esperamos la resurrección. Y eso va a pasar simbólicamente por los signos sacramentales en la próxima parte, en la recepción de comunión en La Paz. Y vamos a hablar sobre eso la siguiente semana. ¿Está bien eso? ¿Ayuda eso? Ok, bien. Gracias a Dios, porque es decir que cuando estudiamos la misa yo creo que hay siempre más para aprender, porque es un misterio profundo. Y si ustedes piensan, ahora entiendo la misa, bueno, yo no entiendo la misa, ¿verdad? Es un misterio tan profundo porque no podemos ver con los ojos, simplemente vemos en el Espíritu lo que está pasando invisiblemente por la fe. Pero poco a poco podamos entender los misterios más profundamente y debemos rezar para que entendamos. Pero podamos ver en Levítico, yo doy gracias a Dios porque si ustedes leen Levítico otra vez y entienden todos los sacrificios, sacrificio por pecado, sacrificio por delito, sacrificio por la paz, por la reconciliación, podamos ver que Jesucristo cumplió todas estas cosas durante su pasión y por los ritos podamos ver todas las cosas contenidas en los antiguos sacrificios está cumplido en Cristo. Gracias a Dios y gracias a ustedes por escuchar y querer crecer más en eso, porque es nuestra vida, no simplemente un rito, no es simplemente una cosa, debo ir a misa. Debo ir a misa, es tu vida, es compartir en la vida divina. Entonces cuando tenemos más gratitud por eso, toda la vida va a cambiar. Y si no quiere eso, está bien. Puede salir. Muchos lo hicieron
Pero ojalá ustedes puedan entender la gracia que está aquí y no quieren salir. Que todos ustedes reciben gracia hoy en día y que el Señor les une más y más con su sagrado corazón. Ven Espíritu Santo.